El hacha arrojadiza. Esto se usaba para debilitar la línea enemiga. Sí. Para eliminar a los adversarios y además como distracción. Sí, para quitártelos de en medio. Un guerrero vikingo podía arrojar el hacha a más de 45 metros dentro de las líneas enemigas. Menudo daño haría. Te dejaría malherido. Daría bastante miedo ver un montón de estas hachas, ¿eh? Volando por el aire. Sería tremendo. Y volaban por todo el campo de batalla. ¿Se imaginan esas hachas volando por todo el campo en todas direcciones y desde distinta distancia? Sería muy difícil esquivarlas. Manejasen el hacha arrojadiza, la danesa o la sencilla, los guerreros vikingos perfeccionaron su diseño y su uso en combate. Lo más curioso del hacha es que en realidad tiene aspecto de arma muy primitiva, pero no lo es. Pueden emplearse técnicas diversas para sacarle todo el partido, y ahí residía su éxito en que no servía solo para asestar machetazos, usaban tácticas y sabían muy bien cómo matar a alguien con esto. Durante la época vikinga, empezaron a surgir sociedades de guerreros de élite por toda Escandinavia. Su objetivo, enseñar a los jóvenes guerreros a combatir con estas armas. Y si un joven guerrero lograba dominar las técnicas de combate, entraba a formar parte de la sociedad guerrera vikinga. Y haciéndose un corte en la mano, mezclaba su sangre con la de sus nuevos hermanos. He aquí una muestra de un antiguo juramento con sangre. Se cree que esos soldados profesionales realizaban una ceremonia muy similar a esta, para jurar lealtad a su hermandad vikinga. ¿Qué está ocurriendo ahora en la ceremonia? Van a aceptar a un nuevo miembro. ¿Ese hombre que se acerca es un guerrero que ha demostrado su valía? De lo contrario, no lo habrían aceptado. Para lograr la admisión, un nuevo guerrero tenía que ganar un duelo con uno de los miembros, una muestra de fuerza, agilidad y el favor divino. Oigo que invoca a los nombres de los dioses. ¿Qué significado tiene eso? Piden que los dioses sean testigos del juramento que presta al ejército. Tenían muchos dioses, pero en esta ceremonia invocan a Odín, el más importante de todos, el padre de todos, el dios guerrero. Los vikingos creían que al que rompía su juramento guerrero, su propia arma lo mataría en batalla. Pero si era leal y luchaba con valentía, lograría un lugar en el Valhalla, el cielo de los vikingos. Si morías en combate con valentía, Odín venía a recogerte al campo de batalla y te llevaba al Valhalla, donde te sentabas entre los dioses. Es un buen motivo para morir por honor. Sí, y no tenían miedo de nada, porque pensaban, si muero en combate, iré al Valhalla. La mezcla de adiestramiento y lealtad a su sociedad guerrera fue lo que hizo de los vikingos el mejor ejército de combate de su época. Y fue esa cultura guerrera la que dio origen a la época de los vikingos. Siglo IX después de Cristo, 20.000 guerreros vikingos inician su dominio de terror. Atacan asentamientos por todo el norte de Europa, destruyen asentamientos ingleses, arrasan Irlanda y Escocia, saquean Hamburgo e incendian París. Europa está aterrorizada. El equilibrio de poder se ha inclinado drásticamente hacia el norte. En el siglo X, los guerreros vikingos eran tan fieros y tan temidos que a menudo sus víctimas se rendían sin luchar. La amenaza de un ataque vikingo era tan aterradora que ciudades como París cedieron de inmediato a las exigencias de los vikingos. Así de brutales y temidos eran. ¿Pero por qué actuaban así? ¿Qué los convirtió en uno de los pueblos guerreros más feroces de la historia? ¿Qué razones llevaron a los vikingos a salir de Escandinavia? Durante ese periodo se produce la unificación de Noruega, que pasa de tener jefes elegidos a un solo jefe que domina a los otros jefes y se convierte en rey. Se transforma en un reino. Eso es, sí, fue una época muy violenta. Si querías conservar lo que tenías, sí, tenías que luchar. Era parte de su cultura, de su mentalidad guerrera. Mientras los estados vikingos luchaban por el poder, sus guerreros fueron cobrando más importancia y saqueaban territorios extranjeros para financiar la lucha por el dominio en casa. Escandinavia. Este lugar puede ser frío y brutal, pero a los guerreros vikingos les daba algo muy valioso. Esto es turba.
¿Y por qué es importante esto? Porque donde ustedes y yo vemos hierba y barro, los vikingos veían armas. La fundición de la turba la desarrollaron los antiguos romanos. Pero con los miles de hectáreas de turberas de Noruega era una técnica idónea para los vikingos. El proceso es en parte geología y en parte química. Desde hace milenios el hierro de las colinas y montañas de Noruega baja hasta las zonas húmedas y se asienta en la tierra de las turberas. Para extraerlo, los vikingos ponían la turba en un horno como este y la calentaban hasta los 1315 grados centígrados. Como parte de su investigación, Lars Erik Narmo ha estudiado y dominado este proceso. Oye, Lars, en el horno has metido musgo de turba de un pantano, ¿no es así? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva en el horno? Unas 5 o 6 horas. Ya debe de haber una pelota dentro. La atmósfera del horno es rica en monóxido de carbono. Ese gas se liga con el hierro y expulsa el oxígeno que contiene la turba. Lo que queda es un hierro más elemental y puro. ¿Lo ves? Es una pieza muy grande. Es verdad. Se trata de un gran trozo de metal fundido. Se ha creado gracias al calor del horno. Con el calor se desprenden las impurezas y se quema el oxígeno. Esa es la clave del buen hierro. Hay que extraerle el oxígeno para que adquiera su forma más pura. Creo que ya está. ¿Ya está? Sí, así es. Estupendo. Fíjense. Pero esto es solo el primer paso. Bueno, vamos allá. A continuación, los vikingos cogían el trozo de metal puro y lo trabajaban en una forja. Estupendo. Ahora lo calentaremos aún más y luego lo golpearemos para sacarle las impurezas. Cuidado. Échate a un lado. ¿Lo golpeó despacio? Sí, despacio. Ya veo. ¿Sigo? Un poco más fuerte. Está bien. Esto es estupendo. Noto cómo se comprime. ¿Ahora vuelve al fuego? Sí. Y se repite lo mismo, ¿no? Sí, hay que hacerlo unas 40 o 50 veces. Todas esas veces hay que coger el trozo de hierro, darle con el martillo y hay que darle correctamente cada vez porque si lo haces mal hay que empezar de nuevo. Y luego, cuando el trozo está ya más sólido, puedes empezar a golpearlo con más fuerza. Ya puede trabajarse un poco más. ¿Oyen ese sonido? Suena más a metal, ¿no? Sí. Es la primera vez que suena como cuando se golpea un trozo de metal. ¿Sabes a qué me refiero? O sea que la cosa va bien, ¿eh? Sí. Lo que hago es comprimir el hierro, lo hago más fuerte y lo purifico librándolo de los elementos sobrantes. ¿Quién iba a decir que podría obtenerse un trozo de metal puro de un puñado de turba que puedes encontrar en el fondo de un pantano, aquí en Noruega? Es de un ingenio increíble. ¿Quién iba a pensar que de eso podía extraerse hierro para hacer armas? Es asombroso. Esta técnica fue esencial para la cultura guerrera vikinga porque les permitió usar los recursos naturales limitados de Escandinavia para hacer sus armas especializadas, las armas que usaron para conquistar y aterrorizar a los pueblos extranjeros. Ahora ya conozco las técnicas de combate naval vikingas, conozco su forma de adiestrarse y he usado sus armas. Pero para que los vikingos lograsen dominar los mares, necesitarían un nuevo avance técnico y un líder que cambiaría la historia. Estoy investigando el mundo de los guerreros vikingos. Quiero saber cómo logró tener tal prevalencia un pueblo tan aislado y cómo venció en la batalla de Maldon. Siglo X después de Cristo. El dominio vikingo está en su apogeo. Los asentamientos y ataques vikingos llegan hasta el Mediterráneo, donde incluso atacan Constantinopla. Hacia el oeste los vikingos logran llegar hasta las costas de Norteamérica. Los vikingos se han convertido en uno de los pueblos guerreros más dominantes de la historia. Y esa increíble expansión fue posible gracias a un solo elemento tecnológico: la vela. Los vikingos no la inventaron, pero dominaron su uso, y fue tal vez el principal motivo de su gran dominio. Y quizás nadie sabe más sobre el manejo de estos navíos vikingos que el experto en recreación histórica Terje Boe. Oye, Terje, ¿cuándo empezó a usarse esto? Creemos que alrededor del año 700. ¿Antes de eso no usaron velas? ¿Navegaban solo a remo? Así es. ¿Cómo se manejaba el barco? No se puede usar solo el remo del timón.
La vela controla el barco. Lo que hace es usar dos cuerdas guía para llevar la vela en la dirección que quiere y captar el viento. Es una tarea bastante complicada. Además, transmite las órdenes a la tripulación. Ellos las oyen, las repiten y así todos saben qué deben hacer y lo hacen. Durante la época vikinga, la vela valía más que todo un barco. Se hacía de lana o de lino y se cubría con grasa de animal para protegerla de los elementos. Iba acoplada al barco mediante un complejo dispositivo de cuerdas que requería gran pericia dominar. Acaba de aumentar el viento. Sí, el viento ha aumentado. ¿Puedo hacer algo? Sí, ayúdame. Vale, te echo una mano. Sí, el viento ha aumentado ahora y viramos. Noto cómo tira de mí. Sujétala, sujétala. ¿Que la sujete? Vale, de acuerdo. Muy bien, eres fuerte. Aquí no puedes dormirte al timón, ¿verdad? No, no puedes. De lo contrario, te estrellas contra las rocas. No vuelves a casa. El barco podría volcar, ¿verdad? Sí. Podrías volcar si no estás bien atento. Estos barcos vikingos podían alcanzar hasta los 48 kilómetros por hora y los tripulaban hasta 60 guerreros. ¿Cómo se orientaban? ¿Cómo pudieron cruzar el océano? Usaban el sol. Se fijaban en la vegetación marina, si era más antigua o más fresca. Y por la noche observaban hacia dónde volaban las aves marinas. Entonces debían fijarse en todo. En los animales, en la flora marina, en las corrientes. No estamos hablando de bárbaros sin inteligencia, sino de hombres que sabían moverse por el mundo. Los guerreros vikingos podrían vivir en estos barcos durante meses. Comían pescado que cogían en el mar y dormían en cubierta en sacos hechos de piel de morsa o ballena. ¿Puedo probar? Claro. Vale, gracias, pero estoy algo nervioso. Tengo que tirar con fuerza de la vela. Impresiona un poco, pero es genial. El viento aumenta. Genial, sopla más fuerte. Ahora por popa. Ya lo noto, noto que tira más de mí. ¿Y sabes otra cosa? Cuando hincha la vela, el barco hace más ruido, se desplaza por el agua mucho más rápido. Es una sensación genial. Estupenda. Es curioso, se han escrito tantas canciones y tantos relatos sobre marineros y ahora los entiendo, ¿sí? ¿Ahora lo entiendes? Entiendo lo que se siente. Debido a sus avances en navegación y su pericia, los vikingos dominaban por completo los mares. No hay constancia de ningún contraataque de ningún país que hubiese sido atacado por ellos. Prácticamente tenían el mar para ellos solos. Ya hemos visto las armas que los vikingos usaban en combate, pero ¿cómo se protegían? La primera línea de defensa era esta. Te dejaría malherido, daría bastante miedo ver un montón de estas hachas, ¿eh? Volando por el aire. Sería tremendo. Y volaban por todo el campo de batalla. ¿Se imaginan esas hachas volando por todo el campo en todas direcciones y desde distinta distancia? Sería muy difícil esquivarlas. Manejasen el hacha arrojadiza, la danesa o la sencilla, los guerreros vikingos perfeccionaron su diseño y su uso en combate. Lo más curioso del hacha es que en realidad tiene aspecto de arma muy primitiva, pero no lo es. Pueden emplearse técnicas diversas para sacarle todo el partido, y ahí residía su éxito en que no servía solo para asestar machetazos, usaban tácticas y sabían muy bien. El hacha arrojadiza. Esto se usaba para debilitar la línea enemiga, Sí. para eliminar a los adversarios y además como distracción. Sí, para quitártelos de en medio. Un guerrero vikingo podía arrojar el hacha a más de 45 metros dentro de las líneas enemigas. Menudo daño haría. God guerrera vikinga. Y haciéndose un corte en la mano, mezclaba su sangre con la de sus nuevos hermanos. He aquí una muestra de un antiguo juramento con sangre. Se cree que esos soldados profesionales realizaban una ceremonia muy similar a esta, para jurar lealtad a su hermandad vikinga. Muy bien, ¿cómo matar a alguien con esto? Durante la época vikinga, empezaron a surgir sociedades de guerreros de élite por toda Escandinavia. Su objetivo, enseñar a los jóvenes guerreros a combatir con estas armas. Y si un joven guerrero lograba dominar las técnicas de combate, entraba a formar parte de la sociedad.